Hola, ya vamos a empezar con la asesoría. Mi nombre es Ernesto Tarango. Yo les voy a estar dando la asesoría de semana uno junto con mis compañeros que se van a presentar cada quien. Yo soy Marifer y les voy a dar semana 3, así que no se salgan de la asesoría. Yo soy Carlos y les voy a dar semana 4 y 5. Yo soy Jonathan, les voy a dar una parte de semana uno y de semana 2. Y falta Fati. Yo soy Fátima, igual les voy a dar semana 2. Cualquier duda que tengan, aquí estoy. Si igual las dudas que vayan surgiendo, pues nada más ahí levantan la mano, nos interrumpen directamente si es que no vemos la manita arriba. Bueno, aquí unos avisos importantes, pues este es un espacio seguro y de aprendizaje, pueden hacer las dudas que quieran, no vamos a, ninguna pregunta aquí es tonta o inválida, ¿no? Y bueno, esto es también como un apoyo de los temas, no vamos a darles todo lo que vieron en clase o lo que van a terminar de ver en clase en estas 2 semanas, porque pues por el tiempo es mucha información, entonces nosotros nos enfocamos como en lo clave, lo que sí deben de tener bien revisado y aprendido. Y pues sí, hay que conservar como este ambiente de respeto nada más. Y muy importante que no se queden con dudas, que pregunten. Eso es muy importante. Nosotros estamos aquí para eso, aparte de dar la asesoría, pues de responder sus preguntas. Estos son los temas de la semana uno. Vamos a ver sangre, el hematopoiesis, y luego ya vamos a estar viendo como cada parte de la hematopoiesis en las secciones siguientes y también la eritropoiesis. Bueno, la sangre está compuesta de células y de plasma, ¿no? El 45% de la sangre son células, o sea, digamos como si pudieras juntar todas las células de una muestra de sangre, aquí como en la imagen se ve, se compactaría y eso se le llama el hematocrito, que es porcentaje de volumen sanguíneo de puros eritrocitos, ¿no? Y luego, bueno, aparte de eso hay una cubierta tromboleucocítica, que son los leucocitos y las plaquetas, pero es un mínimo, un 1% solamente, y el resto se conforma de plasma, que es más o menos como un 55%. Y luego, a su vez, el plasma tiene componentes celulares bueno, el plasma son los componentes no celulares de la sangre. Está conformado en un 91% de agua, en 8% son proteína, albúmina y fibrinógeno. Y dentro de estas proteínas, hay unas globulinas que ya pueden ser las globulinas inmunes y las no inmunes, y también, por ejemplo, factores de la coagulación o globulinas que van a estar transportando hormonas, por ejemplo, así, y el 1% son electrolitos disolutos, si se fijan, muy poquito, muy poquito. Y bueno, el suero en realidad, ¿qué es? Literalmente en los libros así dice como el suero es el plasma sanguíneo, excepto que está desprovisto de los factores de la coagulación. O sea, nos quedaríamos ya casi que con solamente agua y electrolitos. Así como un suero oral se pueden acordar de eso, que tiene agua y electrolitos y glucosa. Y ahora para ver los componentes celulares de la sangre, los podemos dividir en un linaje mieloide que sale de la médula ósea y el linaje linfoide, que son los que se desarrollan en tejido linfático. En el linaje mieloide, pues entran ahí los eritrocitos, las plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y el linfoide, hay linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos natural killer. Y bueno, vamos a ir repasando como cada función o lo más importante de cada célula. Para empezar con el eritrocito, que es la célula más abundante en la sangre, su función va a ser el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono principalmente, ¿no? También tiene como otras funciones
en el equilibrio ácido-base y así, pero principalmente pues es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. O sea, la característica principal pues es que no tienen núcleo, como vamos a ver más adelante, lo pierden en su desarrollo el núcleo y tienen una forma de donita, de disco, como se ve aquí en la imagen. ¿Y esto por qué? Esto es para maximizar el área de superficie para que haya un mejor intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Otro dato importante que tienen que saber es que viven, cada eritrocito vive 120 días aproximadamente y se están constantemente reemplazando en la médula ósea. Mide de 7 a 8 micras. Y esto es importante también que lo sepan porque cuando vean laminillas, ahí van a poder comparar el tamaño de otras células comparado con el eritrocito, que es em, es muy constante en su tamaño. Entonces, por ejemplo, un monocito tal vez se parece un poco a un neutrófilo, para a una vista que como un poco entrenada, pero luego ya si lo comparas con un eritrocito vas a ver que el neutrófilo va a ser de un tamaño muy similar al eritrocito, mientras que un monocito va a ser más grande, como vamos a ver adelante. Y bueno, ahora pasando a las plaquetas, también llamadas trombocitos, lo pueden encontrar así en los libros de cualquier forma. Su función pues es de la coagulación y reparación de tejidos porque tienen adentro factores de crecimiento y así muchas sustancias que son procoaguladores. La plaqueta es un fragmento citoplasmático del megacariocito. En realidad, o sea, el megacariocito está ahí adentro en la médula y se va a estar como liberando pequeñas partes de su citoplasma para formar las plaquetas. Estas tienen una vida media de 10 días. Y bueno, de esto es importante como saber que cuando tomas aspirina, por ejemplo, hay gente que se le recetan la aspirina para como que no coagulen igual porque sus plaquetas se dejan de pegar porque no tienen unas enzimas activadas para la coagulación. La aspirina pues inhibe a la ciclooxigenasa y luego ya eso no permite que haya agregación plaquetaria, ¿no? Pero es importante saber cómo cuánto dura la vida media de una plaqueta porque si a un paciente le quitas la aspirina, pues va a tardar más o menos como unas 2 semanas en que sus plaquetas estén normales de nuevo porque ya se pudieron reponer. Y bueno, estas son mucho más pequeñas, de 2 a 3 micras. Son de forma de disco también y tienen un diámetro, contienen adentro factores de coagulación. Ahora, para los leucocitos, estos se van a dividir en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos, pues son los neutrófilos, basófilos y los eosinófilos. Y se llaman granulocitos porque tienen gránulos citoplasmáticos que contienen ahí ya sus enzimas para sus funciones. Los agranulocitos van a ser los linfocitos y los monocitos que, bueno, más tarde se van a convertir en macrófagos, ¿no? Pero ahorita en la sangre son monocitos, eso es lo que nos importa ahorita. Los linfocitos se dividen a su vez en linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos natural killer. Y aquí les pongo como unas estrellitas, como que estos ya no están en la sangre, sino que van a estar en los tejidos, como por ejemplo es el ejemplo de los macrófagos, de las células plasmáticas, y los gamma delta y los reguladores son principalmente en los tejidos. Bueno, y ahora para empezar con los leucocitos granulocíticos, bueno, aquí es importante como que todos miden más o menos de 10 a 12 micras. Si se fijan, no es muy diferente, son solo un poquito más grandes que un eritrocito. Y lo que le da su nombre, pues, es la tinción bajo el microscopio, porque sus gránulos son su principal diferenciador entre uno y otro. Primero tenemos a los neutrófilos, ¿no? Que son los más abundantes. Estos sirven para la defensa de bacterias, principalmente. Son los leucocitos más abundantes, también se llaman polimorfonucleares, porque tienen como como es un núcleo que está como dividido en tres y como que está conectado por una hebrita así fina de núcleo, como pueden ver aquí en la foto.
estos pues no tienen como una tinción así muy específica como vamos a ver con los eosinófilos y basófilos. Por lo tanto, pues le llamaron que son neutrales, ¿no? Y luego ya neutrófilo. Estos contienen los gránulos azurófilos y específicos para matar a las bacterias una vez que las fagocitan. Su principal función, pues, es como fagocitar a las bacterias, o también se pueden llegar a destruir y hacer como unas redes con su núcleo para atrapar a las bacterias. Pero bueno, en general son muy eficientes haciendo esto de matar bacterias. Cuando hay una neutrofilia, se dice neutrofilia cuando hay una cantidad muy elevada de neutrófilos en la sangre, y neutropenia a lo contrario, cuando hay bajos niveles de neutrófilos. Generalmente en las infecciones, como hay respuestas inflamatorias y todo eso, empiezan a abundar más los neutrófilos. Entonces se elevan y hay una neutrofilia, ¿no? Y en cambio, pues la neutropenia se encuentra con estados no deprimidos, o sino con esto no es por qué, que esa, bueno, como su nombre lo dice, es base, ¿no? Y va a atraer a la eosina, que es ácido, y se van a teñir de eosina. La eosina tiene este color característico como rosado, entre rosado y rojo. Estos eosinófilos sirven para la defensa contra helmintos, parásitos principalmente, y protozoarios, o sea, defensa contra infecciones de tipo parasitario. También sirven para suprimir respuestas alérgicas y por lo tanto, bueno, y como la cantidad es muy pequeña normalmente, o sea, cuando estás sano, en realidad los eosinófilos que tienes en sangre son muy poquitos. Sin embargo, debido a alergias o infecciones parasitarias, porque en las alergias, pues como tienes una inflamación constante, digamos, van a elevarse estos eosinófilos para controlar esa respuesta alérgica. Tienen bueno, sus gránulos también contienen la neurotoxina derivada de eosinófilo y staminasa y otras más. Pero la principal, la más importante es la proteína básica mayor. Ahora, los basófilos, estos son los menos abundantes en la sangre. Es muy raro encontrar uno en realidad en un frote sanguíneo. Tienes que estar analizando muchas y muchas laminillas. La función de los basófilos es que produce reacciones de hipersensibilidad, o sea, de alergia, porque van a tener receptores para anticuerpos que van a producir la liberación de sus gránulos, que principalmente tienen histamina, que es un vasodilatador. Y luego, pues ya habrán escuchado tal vez la palabra anafilaxia, ¿no? Que eso es cuando hay como una reacción así sistémica inflamatoria en todo el cuerpo, que es muy peligroso. Estos son parecidos a los mastocitos, que igual también tienen histamina dentro de sus gránulos. Y estos se tiñen con colorantes básicos principalmente, por eso se llaman basófilos, porque el contenido de sus gránulos va a ser ácido principalmente. Y aquí está lo que les digo de los receptores de inmunoglobulina E, que son para respuestas alérgicas. En personas alérgicas sí vamos a tener más una elevación de los basófilos y a eso se le llama basofilia. Luego, para los leucocitos agranulocíticos, que son como los monocitos que les comento, son más grandes, son de 18 micras. Aquí tienen en la imagen, por ejemplo, un monocito, que es lo que les decía, es que pueden llegar a confundirlo un poco con un neutrófilo. Sin embargo, pues si lo comparan con un eritrocito que está aquí al lado, va a ser mucho más grande el monocito. Y la función de un monocito es que es precursor de macrófago. Y hay algo que se llama sistema fagocítico mononuclear, que es que el monocito va a llegar a los tejidos y ahí ya se va a diferenciar en el hígado, por ejemplo, en una célula de Kupfer, o en el cerebro en microglia. Estos tienen un único núcleo arriñonado. Si se fijan, aquí está como la formita del riñón. Y hay monocitosis en infecciones virales y en inflamación crónica porque se van a estar necesitando como que muchos macrófagos.
Igual aquí sí hay monocitosis es para elevación de monocitos y monocitopenia cuando hay bajos monocitos. Ahora, para los linfocitos, estos no se pueden diferenciar morfológicamente en un microscopio. Para estos es lo que nos sirven los CDs, que son marcadores celulares. Por ejemplo, los linfocitos T, CD4, son también los llamados los cooperadores o T-helpers, si los leen en inglés. Estos tienen la función de inmunidad celular adaptativa porque reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad 2 para desencadenar una respuesta inmune. Que estos se diferencian en el timo, por eso se llaman linfocitos T, y reconocen antígenos presentados por células presentadoras de antígeno. O sea, estos se van a encargar de que un macrófago va a llegar y les entrega como el antígeno, que es como una partecita pequeña de una bacteria, y luego ya estos van a desencadenar una respuesta y por eso se llaman como cooperadores, porque como que llaman a otras células y luego van a hacer que se produzcan más neutrófilos y así para combatir a la infección. Como digo aquí, coordinan respuestas inmunes. Luego los CD8, aquí es la diferencia, ¿no? CD4 es importante que sepan que son como los cooperadores y CD8 van a ser los citotóxicos. Que la diferencia con estos es que van a estar como circulando por todo el cuerpo en búsqueda de ciertos marcadores celulares que les van a indicar como, ok, esta célula está enferma con un virus y voy a ir a atacarlo para que se muera la célula, que es una célula mía del propio cuerpo, pero está infectada, que se muera y no produzca más daño. Y estos funcionan con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que ahorita no creo que sea como tan importante que ya se aprendan esto porque van a repasar muchos de estos temas en inmunología más adelante. Pero bueno, esto es importante que sepan que ayuda a combatir virus y el cáncer. Luego los natural killers, pues son así como su nombre lo dice, estos van a la célula tumoral y la matan. Igual también funcionan como con ciertos receptores que les indican este, eso. Los CD4, digo, los CDs de estos son menos específicos. Tienen CD16, CD56 y CD94. Estos secretan interferón gamma, también que es como un antiviral para que se mueran, que ya no se dejen de reproducir el virus adentro de la célula y luego ya van y la matan. Los linfocitos B, en cambio, se deben de diferenciar en otras células que se llaman plasmocitos, como aquí se ve en la imagen, y estos ya van a hacer la producción de anticuerpos. Bueno, y estos como tal, los linfocitos B todavía no tienen como la capacidad total de desarrollar anticuerpos, pero el plasmocito sí, podría ser como una pregunta de examen o algo así, pero bueno, es importante que sepan cómo está este ciclo, ¿no? De linfocito B se convierte en plasmocito y luego el plasmocito hace anticuerpos. Luego, para la embriogénesis de la sangre, desde que estamos así, somos un embrión, a partir del día 19 vamos a empezar a producir células sanguíneas para empezar con el transporte de nuestro propio oxígeno. Ya no va a ser por difusión que entra el oxígeno a la sangre, bueno, al embrión, sino que ya por medio de la sangre vamos a estar como repartiendo ese oxígeno, ¿no? Por todo el cuerpo. Y en el saco vitelino es donde se inicia la hematopoiesis y como vamos a ver, luego va como transfiriéndose esa capacidad de hematopoiesis a otras partes. Los eritroblastos forman la sangre y los angioblastos van a formar vasos, los que están en las células. Es importante, pues va a empezar la hematopoiesis a ocurrir en el saco vitelino. En el segundo trimestre va a empezar a ocurrir en el hígado. Principalmente va a ser en el hígado, segundo trimestre. Y ya en el tercer trimestre, la médula ósea se va a encargar de la eritropoiesis, de la hematopoiesis, pues en general. Y bueno, y aquí ya en esta grafiquita se ve como después del nacimiento vamos a tener una producción constante de sangre en las vértebras
y en el esternón. Sin embargo, por ejemplo, si se fijan aquí, la tibia y el fémur van disminuyendo mucho conforme avanza la edad. O sea, ya un viejito ya dentro del fémur ya no tiene médula ósea roja, ya va a tener una médula ósea amarilla, que es pura grasa, igual en la tibia. Sin embargo, esta médula ósea amarilla puede tener la capacidad de, si el viejito está sangre y sangre y necesita reponer esa sangre, pues tiene el poder como de convertirse otra vez en médula ósea roja, pero en un estado fisiológico normal ya van a ser principalmente la producción de sangre por la vértebra y el esternón. Y aquí se ve como esto que les digo, de ya en un adulto, las extremidades, digamos, dejan de producir la sangre y se va todo como más bien al centro. En la cresta ilíaca, en el esqueleto axial, como las vértebras, esternón, hasta incluso en el cráneo. Y bueno, la hematopoiesis está aquí como, la podemos dividir en etapas, que es importante aquí que sepan, pues, que empieza la hematopoiesis de una sola célula madre, que es aquí la Long Term Self-Renewing Stem Cell, y luego ya esa se va a hacer como en una pluripotente, esa ya no se va a estar renovando, esa ya se va a diferenciar ya, digamos que en una como un mieloide o en una como un linfoide. Y para simplificar un poco como esta imagen que tiene como muchos pasos, pues aquí está mucho más simplificado que lo que les digo, ¿no? La célula madre hematopoyética ya va a ir como va a haber dos grupitos, ¿no? De las células madre, unas que se van a estar renovando para mantener como ese grupo de células madre y las que ya no se van a renovar y van a ir a diferenciarse en progenitora amiloide común y progenitora linfoide común. Luego las mieloides, como les comentaba ahorita, pues van a ser todas las de los leucocitos granulocíticos como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, eritrocitos y los megacaricitos para producir plaquetas. Mientras que las progenitoras linfoides comunes ya se van a dividir en los T, B y los NK. Y luego unos marcadores celulares importantes que están en esto de la hematopoiesis es el CD34, es solamente para célula madre hematopoyética pluripotente. La CD33 y 38 para la progenitora amiloide, C10 y CD38 para la progenitora linfoide, CD7 progenitora de linfocitos T y NK y la CD19 para progenitora de linfocitos B. ¿Y por qué es importante saber de esto cuáles son los marcadores de las progenitoras? Porque cuando tienes, por ejemplo, un cáncer, un linfoma o bueno, sí, cánceres de, de la sangre como leucemia, vas a tomar una muestra del paciente, de la médula del paciente y luego ahí ya se pueden ver como los marcadores celulares. Y si, por ejemplo, dijeras, esta muestra tiene muchas células que tienen CD19 ahí. Bueno, pues entonces lo más probable es que esta leucemia sea una de tipo de linfocitos B, como un linfoma o así. Y bueno, ahora para los factores de crecimiento, pues Una aquí como duda. pueden ver hay muchos. Vale, Sí, perdón, una duda. Del cluster of differentiation, ¿qué significaba que tuviera el signo más o no? Porque hay unos que sí, sí cuando tienen el tienen, cuadrito. cuando tienen el más es que, bueno, aquí se me olvidó ponerle más, por ejemplo, nada más, pero Sí hay unos que sí lo tienen y otros que no, no me lo estoy imaginando. Según yo sí, ¿no? ¿O no? sí, los que no lo tienen es como que no son positivos para eso. Eso podría significar. Ok, A veces hasta le ponen un menos o así. ok, va, Por gracias. ejemplo, o sea, si lo lees en el libro, pues sí puede ser que sea como CD19 positivo y luego aparece como un CD7 negativo o que no tiene el positivo. Ese es como, solamente eso tiene CD19. Es todo. Va, muchas gracias. Es- no, no. Bueno, y luego para los factores de crecimiento, pues hay muchos, pero hay unos como más clave que sí pueden como enfatizar más para temas de examen, sobre todo porque
Por ejemplo, pues sí, está bien cañón aprenderse como todos. Y aquí están de los más importantes porque, bueno, unos hasta su propio nombre los dice. Por ejemplo, este, el Colony Stimulating Factor de granulocitos, pues va a producir los neutrófilos, por ejemplo, a fin de cuentas. Y luego los de monocitos, monocyte Colony Stimulating Factor va a producir monocitos y luego ya los macrófagos. Y de aquí, pues sí, eso es más como de machete, digamos. La interleucina 3 y 5 van a hacer como una sinergia para en conjunto producir los eosinófilos y basófilos. La eritropoyetina, pues eso es como más fácil porque va a estimular la producción de eritrocitos y la trombopoyetina va a estimular la producción de plaquetas. Y mientras que la interleucina 7 se va a encargar de producir los linfocitos, en general como en todos los linfocitos. Entonces pueden como empezar a asociarlo, ¿no? Interleucina 7 linfocitos, interleucina 5 para eosinófilos y basófilos, el monocyte colony stimulating factor para los monocitos y el de granulocitos para los neutrófilos principalmente. Estos que les puse que son secretados por los linfocitos T para como llamar así como, mira, estamos sufriendo por una infección de un parásito. Entonces secretan mucha interleucina 5 un linfocito T, para como recabar más eosinófilos y combatir al parásito. Y luego hasta así puede ser como una pregunta de examen, ¿no? Así como, no, pues que si esta interleucina está elevada en sangre, va a haber lo más probable es que haya una alergia, ¿no? Y luego, bueno, ¿cuál opción de interleucina sería? La número 5. La eritropoyetina es secretada en el riñón, en las células intersticiales peritubulares, y la trombopoyetina es secretada en el hígado para producir las plaquetas. Estas son como las que se me hicieron a mí más relevantes, digamos, porque son muchas. Y ya va a empezar mi compañero Jonathan. Si quieren, dejo de compartir. Muy buenas. Déjenme comparto dónde está mi presentación. Aquí está. A ver, para irnos un poquito más rápido, díganme que sí se ve. Espero que sí, según yo sí. Pues vamos a tocar un poquito de eritropoyesis. Y como ya había mencionado Ernesto, hay muchos factores de estimulación. Y bueno, este esquema yo lo hice porque no me gustó ninguno que había, como para ilustrar todo el proceso. Y como ya mencionó, esto es importante porque ¿esto qué significa? Granulocyte Monocyte Colony Stimulating Factor, porque la eritropoyesis cae, bueno, es de un precursor llamado que es el genitor megacariocítico eritrocítico, que bueno, aquí quité la parte que se hacen plaquetas, pero de aquí salen las plaquetas y los eritrocitos. Y de aquí se va haciendo más chiquito conforme se va haciendo como el proceso. Y tenemos bajo la estimulación de la eritropoyetina, este progenitor se va a diferenciar en esto que va a ser el burst forming unit de eritrocitos, por eso la E. Después con la misma eritropoyetina se va a seguir estimulando esto, porque la eritropoyetina, que la voy a explicar un poquito más adelante, lo que hace es que literal evita que las células eritropoyetarias se mueran, de que literal cuando llega el receptor de la eritropoyetina y se une, bueno, la eritropoyetina al receptor, aumenta como todo el proceso metabólico y hace que se transformen. Una vez dicho esto, transforman en coliform units y de ahí ya empieza todo el proceso de proeritroblasto hasta hacer un eritrocito. Es importante que sepan que un proeritroblasto, o bueno, la forma más como primordial, da de 8 a 16 eritrocitos. Y este esquema me gustó mucho, ya que ilustra literalmente lo que estoy diciendo, porque de uno salen aquí 16. Los pueden contar. Este número es relativo, depende de la persona, pero casi siempre ese es el rango. Y siempre hay procesos que va desde lo más temprano, que es basófilo, después policromático y después se va a ortocromático o acidófilo y ya después se hace reticulocito y se hace por fin la eritropoyesis. Aquí que sea picnótico significa que su núcleo se condensó y se extrayó y pues esto es importante para lo que voy a explicar en unos segundos. Ahí, ahí está. Ahora, toma de aproximadamente 7 días para completarse todo el proceso de la eritropoyesis.
Y aquí se ilustra mucho lo que ya decía, porque comenzamos con el proeritroblasto, pero se va haciendo más chiquito, y es importante que sepamos que hay tres procesos de mitosis antes de que se llegue al proceso de exocitosis, que es lo que igual ya se vio que es lo de que sea una célula picnótica. ¿Por qué? Porque aquí pierde el núcleo y pierde todo el material genético y se queda un reticulocito. Una mnemotecnia que a mí me gustó y que usé el año pasado es esta: vas por oro, porque vas de proeritroblasto a basófilo, vas policromático por, y bueno, acidófilo también se puede llamar ortocromático, entonces por eso a mí me quedó como esta mnemotecnia de vas por oro, basófilo, policromático y ortocromático. Y una vez que pasan estos tres procesos, después se da la exocitosis, que es el reticulocito que se va a salir a sangre y va a madurar y se va a convertir en eritrocito. Ahora, el como texto, yo antes ponía muchas tablitas, pero a lo largo del tiempo ya como que vi que no les funciona a todos, entonces pues como que hago un mix de todo. Lo que ya mencionaba Ernesto es esta parte de lo básico, se va a unir a los acidófilos. Los componentes, bueno, cuando se tiñen, los componentes básicos se van a unir a los ácidos y viceversa. También los componentes ácidos se van a unir a lo basófilo y por eso es que se dan los colores de esto. ¿Por qué? Porque en el proritoblasto se empieza a sintetizar la hemoglobina, que es importantísima porque es la que lleva el oxígeno a la sangre. Y al estar como aumentado el proceso metabólico, existe un mayor número de ribosomas y esto es lo que le empieza a dar como a la coloración, porque cuando se va haciendo cada vez más acelerado este proceso, se empieza a condensar la cromatina y empieza a haber más acidofilia por la propia hemoglobina. Y aquí, como pueden ver, los componentes básicos, al revés, perdón, los ácidos se van a los basófilos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es ácida y se va a teñir con este pigmento, que bueno, es diosina y otras cosas que van a ver en histología, pero ahorita no los molesto con eso. Después va a ser el policromatófilo, que es un equilibrio, que literal están 50-50 y desaparecen los nucleolos. Una vez que pasa esto, se vuelve el ortocromático, normoblasto o acidófilo. Y aquí ya no se puede dividir, ya fueron los tres procesos de mitosis, uno, dos, tres, y es donde aquí ya se empieza a ver más ácido. Y una vez que pasa de este proceso, se va a exocitar el núcleo. Aquí pueden ver que literal parece un huevito, ya no tiene núcleo, y es porque se expulsó. Y el núcleo expulsado se llama piranocito. Y pues un reticulocito o eritrocito policromatófilo es un trabalenguas, pues no tiene núcleo, termina de madurar en sangre periférica y madura de 1 a 2 días. Y por fin, ya lo mencionó Ernesto, un eritrocito no tiene núcleo, no tiene organelos, tiene una vida de 120 días. El vaso le da su forma bicóncava y eso es muy importante para tanto el transporte como también el que puedan atravesar los capilares y que puedan tener esta capacidad de flexibilidad que ahorita la explico. Y pues en sí se tiñe en rojo por la hemoglobina, ya que el grupo hemo que está dentro de la hemoglobina es hierro y pues esto es lo que le da su color tan característico. Esa, esa tablita me gusta mucho. No se las pido que se la memoricen, pero sí es importante como que vean que entre más se va haciendo la división, más va perdiendo el tamaño. Hay menor relación entre lo que existe en la sangre y en como en la médula y donde se está llevando todo este tipo de procesos. Y pues en sí el tiempo, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, un reticulocito tiene de 1 a 2 días, bueno, más o menos, y pues ahí se convierten en eritrocitos. Si no les quedó claro, les recomiendo estos dos videitos. Aquí la timestamp al minuto 21. Y pues nada, si quieren tomarle foto, adelante. Igualmente, todas las fuentes yo las saqué del Hofbrand, de Hematology, de ambos, de StatPearls o del USMLE. Entonces, bueno, la guía para el USMLE. Entonces, de ahí lo saqué. Ahora, el eritrocito. El número, bueno, pues otra vez no tiene núcleo, no tiene organelos, tiene una vida media de 120 días y la forma bicóncava es importantísima. Se la da el propio vaso al momento de cómo, pues cómo sale el reticulocito y madura en la sangre. Su estructura se compone de 8% carbohidratos, 40% lípidos y el resto de puras proteínas, porque ahorita van a ver cómo está constituido el eritrocito. Esta es su longitud y esta es al revés, esta es su altura y esta es su longitud. Y pues las estructuras presentes o que son importantes que sepan es la membrana lipídica, las proteínas, que son súper importantes y ahorita van a ver por qué, y pues la hemoglobina. Y estas son las proteínas que ahorita se les explico el porqué de cada una.
tatúense estas, de verdad que en mi caso yo sí recuerdo que llegaron a preguntar esto un poco, entonces pues sí se los recomiendo que se las aprendan. Ahora, este es el esquemita de cómo se ve. Tranquilos, también puse la información acá, pero primero quiero que vean el esquema para que vean cómo se compone. Primero veamos que hay tres grupos de glicoforina, el A, el B y el C. También está la espectrina y la anquilina, y todo esto de acá, que es la tropimicina, son como los componentes súper importantes. El colesterol y la bicapa, bueno, la bicapa, pues ya lo vimos en mecanismos, es lo que conforma las células del cuerpo, y pues ahorita no nos queremos ir en eso. Ahora, pueden ver que las glicoforinas se atraviesan ambos lados de la membrana, y que la banda 3, bueno, la banda de proteína es la que también como que le da estructura de la forma vertical, y en la forma horizontal es la espectrina, lo que da como el citoesqueleto. Y pues ya en puntual en texto, aquí se los pongo. Y pues básicamente glicoforinas son proteínas integrales que atraviesan como la membrana, como ya vieron. Y bueno, las cargas es importante solo para que sepan, es para evitar que se peguen entre ellas y que no causen como trombos y lo que tú quieras. Es importante porque evita la agregación de estos. La proteína de banda, pues literal es una proteína que atraviesa otra vez y que ayuda con el intercambio igual de iones, esto otra vez para la carga negativa. La anquilina y la espectrina van casi siempre de la mano, ya que justo forman el andamiaje interno y pues como que le dan la estructura y también la propia flexibilidad al eritrocito para que puedan pues tener esta capacidad de llevar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Y también las proteínas que están aquí abajito, esta 4.2 y 4.1 en la troponina, igual forma parte de, ay Dios, de cómo, pues, cómo ayudan a que interactúen todo esto y que no se, como, se caiga todo el esqueleto, por así decirlo. Entonces son muy importantes para mantener la estructura y el anclaje. Ahora, la regulación de cómo se da esto, esta es una esquemita de, creo que del Hofbrand. Entonces regula todo en base a, pues, unas cosas llamadas factores de hipoxia inducibles, y pues básicamente la eritropoyetina es lo que le da todo el proceso. Como ya me he mencionado, es secretada, bueno, Ernesto lo mencionó, es secretada por células intersticiales peritubulares, y esta previene que se mueran las células, previene la apoptosis, literal, sin ellas se mueren. Y pues básicamente estimula la eritropoyesis en la médula ósea, es inducida por el factor de hipoxia inducible, y se regula mediante un mecanismo de retroalimentación positiva. Es decir, entre más haya, menos, más eritrocitos haya, menos eritropoyetina va a haber. ¿Por qué? Porque es todo un ciclo, porque justo aquí ya es todo lo que les mencioné. Llega el pronormoblasto, reticulocitos, y se va a madurar todos los eritrocitos. De ahí, pues, detectan que hay una menor o mayor cantidad de oxígeno. Ahorita les explico eso. Y pues es en base a eso que se detectan, se liberan mayores cantidades de eritropoyetina para que pues todo el proceso se estimule. Y estos factores de aquí son muy importantes que lo sepan: la concentración de oxígeno, la curva de disociación, la función cardiopulmonar, la concentración de hemoglobina y la circulación renal son todos factores súper importantes que juegan factores en la regulación de la eritropoyesis. Ahora, las curvas de disociación. Ah, bueno, hipoxia, perdón. En mi cabeza estaba al revés. Pero la hipoxia es una condición que, pues, es una condición de baja concentración de oxígeno, y justo si no tiene el oxígeno el tejido, pues puede que llegue a necrosarse, a perder funciones y pues a morirse el propio tejido. Ahora, hay muchas causas de una hipoxia: una hemorragia, una enfermedad crónica. Los recién nacidos, pues tienen mayor cantidad de, pues, como función en el cuerpo, alguna anemia, alguna baja concentración de oxígeno por alguna complicación, deformidades en la hemoglobina o intoxicación con monóxido de carbono. Y pues, como ya había mencionado, si tienen problemas renales, la eritropoyetina se puede ver alterada. Ahora sí, el factor de hypoxia inducible factor, pues básicamente hay dos estados: uno en el que está con buen oxígeno y otro en el que está con hipoxia. Si está con buen oxígeno, literal, pues se destruye el factor, de que literal llega todo este proceso y se degrada, y pues nos da péptidos. Esto es como si hay una normoxia, de que otra vez un mecanismo de regulación, entonces pues va a estar buscando la homeostasis el cuerpo siempre. Pero cuando está la hipoxia, los factores actúan sobre una región específica del ADN,
lo cual va a transcribir proteínas y lo cual va a conseguir respuestas celulares que va a hacer la eritropoyesis un mayor metabolismo y la angiogénesis. Esto es básicamente normoxia contra hipoxia. Y así se regula la eritropoyesis a grandes rasgos. ¿Y cómo se regulan? Bueno, el vaso es un órgano que ayuda en la regulación, que sepan, existe la pulpa roja y básicamente cuando acaban los 120 días del eritrocito, pues cuando llega aquí, como pierden su capacidad de flexibilidad y de la forma que tienen, al pasar por estos capilares tan reducidos, pues no logran atravesar y estos macrófagos que están por aquí los destruyen y pues todo este metabolismo se vuelve a como a reciclar y es de esta manera que se regula como la destrucción de los eritrocitos, porque si tienen la capacidad para pasar esto, entonces no les va a pasar nada y regresan a la circulación. Ahora, el metabolismo es importante porque, bueno, hay muchos como residuos que pueden decirnos que hay pues, algún metabolismo alterado y otra vez viene de el vaso en la mayor cantidad y bueno, de los huesos, que nos da un grupo hemo, que es básicamente un hierro unido a otras cosas. Ahorita explico qué es la hemoglobina y qué es un grupo hemo, pero justamente el grupo hemo se destruye por un macrófago y nos da bilirrubina que no está conjugada, la cual se va en la circulación hasta el hígado. Esto ya lo vimos en digestivo, pero otra vez lo tenemos que volver a ver. Y pues básicamente diversos procesos van a hacer que se pueda liberar, una por secreción biliar o la otra que se va en forma conjugada hacia los riñones, donde también se puede dividir en urobilinógeno que le da el pigmento hacia la orina o se va hacia la otra ruta que es la estercobilinógeno, el cual le da el color a las heces. Y pues básicamente a grandes rasgos, este esquemita les resume este metabolismo. De ahí en fuera, lo que acabo de decir está en texto, y pues más que nada, enzimas y otras cosas que chance y no estaban en el esquema las puse en texto, pero a grandes rasgos lo que ya mencioné es lo que pasa en el esquema. Ahora, la hemoglobina es muy importante ya que su función es llevar oxígeno a los tejidos y regresar el dióxido de carbono, donde se da el intercambio gaseoso en los alvéolos y en los capilares por difusión gaseosa. Y pues en todo este proceso existen, pues es la cadena alfa uno alfa 2 beta uno y beta 2 lo que le compone una hemoglobina. Y justo cada cadena es de una hemoglobina adulta y existen diversos tipos de hemoglobinas, ya que está la hemoglobina adulta, la fetal y la como alfa 2 por así decirlo. La que tiene mayor prevalencia es esta, la adulta, y así está conformado por una cadena alfa y beta. La fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno, es alfa y gamma, que tiene la menor prevalencia y la alfa 2 que es alfa 2 y delta 2. Y algo importante es que esta es la forma como activa de la hemoglobina y esta es la forma cuando ya está como saturada y es el 2,3-DPG, que creo que es difosfato-glicerol, si no, eso se los confirmo ahorita. Y pues básicamente disminuye su afinidad por el oxígeno. Y ahora, esto es todo el metabolismo de cómo se forma, pero otra vez el high yield de todo esto, glicina y succinil coenzima bajo la enzima alanina, convierte la coenzima B6 y pues básicamente junto con la protoporfina, que es aquí, esta de aquí, se combina con el hierro para formar un grupo hemo, que es esto de acá. Este es un grupo hemo. Otra vez, hierro está en medio y esa es la globina, pero literal, llegan todas las cosas, se metaboliza el hierro, se va a la mitocondria, y aquí es lo que estoy mencionando. Esto de acá es esto de aquí. Se van diferentes procesos, llega la protoporfina, se convierte en grupo hemo, y más otros aminoácidos, se forma la hemoglobina. Las curvas de disociación es un tema medio complicado. A mí me costó hace un año, entonces espero si lo puedo explicar de manera que lo entiendan. Igual avísenme si voy demasiado rápido porque siento que estoy rapeando y este, sí. Ahora, pues hay diferentes
factores que alteran la propia curva de asociación, tanto a la derecha como a la izquierda, y pues la presión parcial de dióxido de carbono, la temperatura, el pH, si está aumentado se hace acidosis metabólico-respiratoria o al revés, también puede llegar a afectar. Y lo que vea, mira, es fosfoglyceric acid, es eso que había mencionado que está acá en la hemoglobina. No me deja regresar ahorita, pero básicamente es como de los factores que lo alteran. Y de este video que lo saqué de este Medicosis Perfectionalis, creo que se llama, o Armando Hussan, algo así, si no se los busco, explica muy bien como todo lo que está en la tablita, pero en como texto que sea entendible. Ahora, cuando se va a la izquierda, hay menor como afinidad, o bueno, más bien hay mayor afinidad por el oxígeno, pero lo que significa que el oxígeno no se libera de la hemoglobina. Entonces, aquí esto que dice O2 must be away from tissue es como lo que les diría, apréndanselo. Si está a la izquierda es que el tejido no recibe suficiente oxígeno y pues no hay suficiente oxigenación y pues esto puede desencadenar los factores de hipoxia, lo cual aumenta la eritropoyesis y pues justo es un mecanismo compensatorio. Ahora es al revés cuando va hacia la derecha. Hay oxígeno que está libre, hay mayor oxigenación y el tejido está bien perfundido y pues es como la manera más fácil de como discernir entre derecha e izquierda. Me gustó mucho la explicación, entonces espero que sí les sirva. Ahora, otra cosa que es súper importante es el hierro. ¿Y por qué siempre decimos que tenemos que comer bien? Por esto, porque el hierro dietético casi siempre viene en su forma férrica, aunque también se puede presentar en su forma ferrosa. Y esta es una forma más soluble y fácil de absorber en el duodeno. ¿Dónde ocurre la absorción? En el duodeno, en la parte superior del yeyuno también. Ahora, algo que es súper importante para la absorción es pues se me acaba de ir, pero ahorita me acuerdo. Bueno, la deficiencia de hierro es justo porque hay menorepsidina, que es una enzima que está aquí que controla la ferroportina. Este texto lo van a ver en imagen. Primero, les explico el texto y después lo explico en la imagen. Y la epsidina aumenta la absorción de hierro. Ahora, la vitamina C también ayuda a controlar la absorción, ya que convierte el hierro férrico en hierro ferroso, es trabalenguas, una disculpa. El calcio disminuye la absorción debido a la quelación. La quelación es básicamente que se inactiva el hierro, o sea, lo que es activo se une como a diferentes grupos de calcio y lo inactiva de cierta manera. Y básicamente la epsidina regula la absorción intestinal del hierro. Estas diferentes enzimas son súper importantes. A mí sí me acuerdo que me costó el cómo era cual. La hemosiderina ayuda al almacenamiento insoluble cuando se satura la ferritina. La ferritina es un almacén. La transferina transporta en sangre, ferroportina transporta a sangre. La epsidina controla la ferroportina y la ferroreductasa es la que convierte el hierro férrico en hierro ferroso. Todo lo que dije se explica en esta imagen, de que en menos texto y más fácil. Hay tres métodos, aquí los separé cada uno con una estrellita, un matcha y un café. Y pues básicamente la primera se oxida por la ferrireductasa, o no se reduce más bien el hierro férrico a hierro ferroso, y este entra por el DMT1, que es Divalent Metal Transporter, y este mete el hierro a la propia célula. El segundo es los grupos hemo, llevan mediante el heme carrier protein, bueno, más bien son los grupos hemos de la hemoglobina, y la hemoxigenasa se encarga de degradar esto. Aquí lo pongo, y esto es lo que nos regula otra vez la destrucción y el metabolismo de todo esto. Por eso aquí nos dice la biliverdina. Y pues básicamente el último es este de aquí, que es hierro férrico, entra mediante la proteína integrina B3 y básicamente una vez que entra el hierro, la movilferrina es la que nos ayuda a moverlo, por eso es un nombre móvil. La paraferritina se describe que es como igual un almacenamiento temporal. Y por fin, la efastina, bueno, la ferroportina es lo que había mencionado acá atrás, que es la que
regula si se puede liberar de la luz intestinal a la sangre el propio hierro. Y una vez que está aquí el hierro ferroso, se vuelve a hacer hierro férrico mediante la efestina y ahí ya se puede transportar a la sangre. Es todo un trabalenguas, pero se los juro que sí es algo fácil de entender, nomás es como de proceso A a proceso B, de que por esto pasa esto, pero sí. ¿Alguna duda? De verdad, díganme si me lo rapidé, si tienen alguna duda, si no, pues ya se los dejo con, me parece que es Fátima. Toman eso como no, entonces, pues los dejo con Fati. Este, bueno, vamos a ver ahora también la cobalamina, que es la vitamina B12, que también pues va a ser como muy importante en el desarrollo de los eritrocitos. Bueno, pues primero la cobalamina va a estar, o sea, no las vamos a, la vamos a obtener a través de la dieta. Entonces, cuando la comemos va a estar unida a otras proteínas y cuando va a llegar, cuando llega al estómago, las células principales del estómago van a secretar una enzima que se llama pepsina y esa lo que va a hacer es que va a separar la cobalamina de las otras proteínas con las que viene. Y luego al mismo tiempo las glándulas salivales en la saliva van a secretar aptocorrina, que es como para que viaje con esa, entonces se van a unir y van a formar un complejo que es el de cobalamina aptocorrina. Y luego ya cuando llega a la parte donde está en el duodeno, que es cuando se mezcla con las enzimas pancreáticas, se va a juntar con la tripsina, que es una enzima del páncreas exocrino, y entonces va a separar la cobalamina de la aptocorrina, y entonces se va a quedar sola. Y luego las células parietales van a secretar el factor intrínseco, que o sea, de todo esto creo que es como el más importante de todos los como complejos que se van a formar, porque sin el factor intrínseco la cobalamina no se va a poder absorber y entonces si no se absorbe no vamos a tener vitamina B12, entonces va a quedar ahí nada más. Entonces ya se van a unir y este complejo se va a absorber en el ilion, en el intestino delgado. Y pues ya, para que se absorba también necesitamos un receptor que va a ser la cubilina y va a entrar el complejo cobalamina factor intrínseco y ya aquí se va a separar. Ya dentro de la célula se van a separar ambos y la cobalamina para que pueda ser como transformada en la sangre no puede viajar sola, entonces necesita de otra proteína que es la transcobalamina 1 y 2, entonces ya aquí en el inion sí, se van a unir las dos y luego ya se van a salir y van a circular en la sangre. Aquí en este diagrama está como muy, muy fácil, aquí entra con proteínas y la aptocorrina, entonces llega la pepsina y se queda solita la cobalamina, luego eh, con la aptocorrina se forma otro complejo y luego se vuelve a romper con la tripsina y luego se vuelve a unir con el factor intrínseco y ya luego entra el ilion y ya en el ilion se rompe y se une a la transcobalamina para que ahora sí pueda viajar bien en la sangre. Y también otra vitamina importante es la vitamina B9 o el folato. El folato lo vamos a obtener en la dieta, pero en realidad muchos alimentos están fortificados con ácido fólico para evitar como esta deficiencia, porque a veces el folato que está como en los alimentos no es suficiente, o sea, el que está naturalmente no es el como el suficiente para estas necesidades, y entonces se fortifican algunos alimentos.
Y pues este es más fácil, pues se absorbe en el yeyuno y en el duodeno y también viaja en la sangre con la albúmina. Aquí también les dejé esta tablita que pues aquí está. Lo que está como en morado es como que lo más importante. Entonces la vitamina B12 pues la obtenemos más de productos de origen animal y el folato pues sí de otros alimentos como que estén como verdes y así. Y la vitamina B12 se absorbe en el nilion, la B9 en el duodeno y en el yeyuno. La B12 necesita del factor intrínseco y el folato es como otro proceso muy complejo, pero se convierte a otro para que pueda ser como absorbida. Y pues la B12 se transporta con la transcobalamina y la B9 va con la albúmina. Y pues ¿para qué sirven? Pues como ya les decía, son como eh, muy importantes en la formación de los eritrocitos. Más el ácido fólico porque se necesita para sintetizar precursores del ADN. Y entonces, si no tenemos este ADN, no se va a poder formar como tal la célula. Y la B12 es como de una manera no tan directa como el ácido fólico, pero igualmente sigue siendo como muy importante porque ya se utiliza para que el folato sí pueda ser utilizado. Entonces, si no hay B12, tampoco se puede utilizar el ácido fólico. Y pues lo que nos causan estas deficiencias, pues del folato es más nutricional por una edad avanzada, por malabsorción o en el embarazo también, como ya vieron en embrio, pues es muy, muy necesario en la embriogénesis. Y también una anemia hemolítica también nos puede causar una deficiencia de B9. Y de B12 pues como viene mucho de carnes y así, pues las personas veganas están como en bastante riesgo. Y también puede ser por mala absorción, que la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune que va a atacar las células principales del estómago que producen el factor intrínseco, entonces no se va a poder producir este factor intrínseco, y entonces si no hay factor intrínseco, la B12 no se va a poder absorber. Y también personas con gastrectomía, por lo mismo, porque ya no tienen como estas células que secreten el factor intrínseco, entonces ya no se puede absorber la B12. Y bueno, por último, el eritrocito, como ya vimos, pierde como muchos de sus organelos, entonces no tiene, entre estos están las mitocondrias, entonces no puede utilizar el ciclo de Krebs para obtener energía y entonces lo hace principalmente a través de la glucosa. Y las vías que utiliza son la glucólisis, más que nada, el 90%. Ay, y a través de estas obtiene ATP y NADH, y el resto es a través de la vía de las pentosas fosfato. Y bueno, vamos a ver semana 2 que es biometría hemática, grupos sanguíneos y plaquetas. De la biometría hemática es como un estudio de laboratorio que nos ayuda como a contar cómo están las células de la sangre. Entonces tenemos la serie roja, que va a ser como todo lo relativo a los eritrocitos. Entonces vamos a tener el recuento de eritrocitos, el hematocrito, la hemoglobina y como unos valores que se derivan de estos. Ahorita los vamos a ver. Y de la serie blanca, todos los glóbulos blancos, que son los leucocitos, linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y por último, las plaquetas, que vamos a tener el recuento de plaquetas y el volumen plaquetario medio. Primero, pues los eritrocitos, lo que nos va a decir este parámetro es cuántos eritrocitos hay en la sangre.
y pues varían de hombres a mujeres. En las mujeres siempre el valor va a ser menor, pues por temas como la menstruación y así, siempre es como un poquito menor que el de los hombres. Y se puede elevar por una policitemia, y normalmente están si se elevan en respuesta a una deshidratación, o también si hay elevaciones en la eritropoyetina, que va a hacer que se empiecen a producir más eritrocitos, y esto puede ser por una hipoxia, puede ser que se la inyecten. Algunos deportistas pues se inyectan esta, o en algunas enfermedades, o en neoplasias, que es pues mueren. Y disminuyen la anemia y también cuando hay deficiencia de hierro. Luego tenemos al hematocrito, que es el porcentaje de eritrocitos en relación total con el volumen de la sangre. Igual, las elevaciones va a ser por las mismas causas que en los eritrocitos. Entonces, si hay deshidratación, también va a estar elevado y puede disminuir por anemia o por hemólisis. Y también les van a pedir a veces calcular eh, a través de otros parámetros. Entonces, la hemoglobina por 3, y eso va a ser el hematocrito. Luego, el volumen corpuscular medio, este es el volumen de cada eritrocito, entonces, ¿de qué tamaño es? Y normalmente va a ser de 80 a 100 centilitros. Y si se altera, o sea, si está muy alto, le vamos a decir que es una anemia macrocítica, o sea, que están más grandes de lo normal. Y si es más bajo, se dice que es una anemia microcítica, pero si está normal, pero la hemoglobina está baja, se dice que es una anemia normocítica, o sea que el volumen de los eritrocitos no cambia. Y solo cuando es mayor a 120 se le dice que es una anemia megaloblástica, que la vamos a ver más adelante. Igual, se calcula multiplicando el hematocrito por 10, y eso dividido entre el número de eritrocitos. Y pues como ya les decía, la megaloblástica es solo por una deficiencia de B12 o de folato, y las demás, que también son macrocíticas, ya son por otras causas que no sean por deficiencias de estas vitaminas, como en la hepatopatía, por alcoholismo o por hipotiroidismo. Y también, cuando disminuye, pues puede ser por deficiencia de hierro o por talasemia, que también lo vamos a ver ahorita. Luego, la hemoglobina corpuscular media nos va a decir cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito. Entonces, esto va a determinar pues su color. Si se ven como muy pálidos o normales. Entonces, si es menor a 27, le vamos a decir que es una anemia hipocrómica. Entonces, ahí ya tenemos como otra descripción. La imagen que les puse aquí es sí, una anemia hipocrómica, y como ven, pues se ven como muy pálidos. Entonces, no tienen como el color normal. Y si está normal, también se le dice que es una anemia normocrómica, y también la podemos calcular multiplicando la hemoglobina por 10, y esto entre los eritrocitos, las mismas que del volumen corpuscular medio. Y luego tenemos la concentración media de hemoglobina corpuscular, que esta nos va a decir la concentración de hemoglobina que hay en un determinado número de eritrocitos. Y igual, si se altera, va a ser lo mismo que la pasada, que es hipocrómica o normocrómica, pero se calcula diferente. Entonces va a ser la hemoglobina por 100, y esto entre el hematocrito. Y se puede elevar por esferocitosis, que la esferocitosis es un defectos en las proteínas de membrana que ya les había explicado, que hacen que tengan como esa forma bicóncava. Entonces, en esta enfermedad no tienen como esa forma y son redondas. Y pues ya en el frotis sanguíneo, que es
pues aquí vemos como los normales se ven como que tienen como un huequito en medio y los esferocitos, que son estas células redondas, pues se ven completamente rojas, porque justamente no están como delgadas de una parte. Y puede disminuir, igual que en la pasada, por una anemia hipocrómica, que puede ser por hierro o por una talasemia. Luego tenemos el ancho de distribución eritrocitaria o el AD, que básicamente es qué tanto difieren el volumen. Si hay muchos eritrocitos chiquitos y otros muy grandes, va a aumentar este valor. Y, y igual si están... Ajá. Y entonces cuando esto está así, se le llama anisocitosis. Y esto se puede elevar por muchas deficiencias como la de B12, folato de hierro, la sideroblástica, esferocitosis, o también por una enfermedad crónica o por una hemorragia. Y si disminuye, la verdad es que no tiene relevancia clínica en personas sanas. Y luego tenemos a los reticulocitos, que son pues justo antes de que salgan. Hay como poquitos realmente circulando y para poder verlos se necesita como otra tinción de la que se utiliza normalmente. Entonces, este nos va a dar el porcentaje y nos va a dar como un indicio de cómo va a estar la médula ósea, cómo va a estar como reaccionando. Entonces, se dice que cuando se están produciendo como para reponer lo que se está perdiendo, si la médula ósea sí está produciendo muchos, se va a decir que es regenerativa, pero si están muy bajos, se va a decir que es regenerativa, entonces el problema ya viene como tal de la médula ósea. Y también les van a pedir que los corrijan, porque el número que te dan normalmente no es como el acorde al paciente. Entonces, vamos a multiplicar el de reticulocitos que nos dan por el hematocrito del paciente y luego el hematocrito ideal para el paciente, que es 45. Y igual se puede elevar porque hay un aumento en la eritropoyesis, que puede ser por una hemorragia o por hemólisis. Y si disminuye es porque la eritropoyesis está siendo insuficiente. Entonces, en una anemia plástica, que es un ejemplo, la médula ósea no está como reponiendo esos eritrocitos que se están perdiendo, y también en la enfermedad crónica renal. Ah, sí, ¿qué pasó? El como ideal siempre es 45 o varía. Ah, creo que sí. Bueno, a nosotros así nos lo enseñaron que era 45. Ah, ok. Es que era por si variaba como de que si es hombre o mujer o cosas así, pero sí es 45, 45. Ah, de eso no había pensado, pero si quieren lo chico y ya al rato se los mando. Va, gracias. Ya no- bueno, luego tenemos a la serie blanca, que ya son los leucocitos. Igual se pueden elevar por muchas causas, pero pues principalmente por infecciones, sepsis, leucemia o reacciones autoinmunes. Cuando está alto, le vamos a decir que es leucocitosis y cuando baja una leucopenia. Y puede disminuir también por tumores malignos, por algunas infecciones virales como el VIH, que pues eso hace una persona como inmunosuprimida. eh, por fármacos, por la anemia plástica, por quimioterapia, que esto es porque va a dañar como específicamente cuando es a la médula ósea, y por otras enfermedades autoinmunes como la artritis. Y bueno, en los leucocitos vamos a tener como diferentes. Entonces, uno de estos son los, eh, los linfocitos. Y estos, los que tienen como estrellita, es como lo principal que hace que se eleven. Entonces, los linfocitos van a atacar como infecciones intracelulares. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, las infecciones de virus, como la mononucleosis o la rubiola, entre otros,
y infecciones crónicas y neoplasias. Y también si van a estar elevados son linfocitosis. Y en una linfopenia, que es cuando están bajos, puede ser cuando un paciente está inmunosuprimido, que puede ser por quimioterapia, por glucocorticoides como el cortisol. Y en pacientes con inmunodeficiencias, en enfermedades autoinmunes, y en fármacos y en algunas infecciones. Luego tenemos a los neutrófilos, que estos se elevan principalmente en infecciones bacterianas. Entonces son, a diferencia de los linfocitos que atacan como infecciones intracelulares, los neutrófilos van a abordar, sí, atacar como infecciones extracelulares, como las bacterias, ¿no? Que no se meten como tal a las células. Entonces, también en procesos inflamatorios o de estrés físico, como cirugías o en ejercicio intenso, también van a aumentar y va a ser una neutrofilia. Y una neutropenia la vamos a observar en daños o supresiones de la médula ósea, como en anemia plástica o en quimioterapia. Muchos en general pues disminuyen cuando un paciente está inmunosuprimido, igual por quimioterapia o porque tiene alguna enfermedad autoinmune que ataque como estas células, entonces disminuye. Luego tenemos a los eosinófilos, que estos van a, sí van a estar como elevados, una eosinofilia en alergias principalmente, como el asma o la dermatitis atópica también. Y también van a estar en la infección parasitaria, principalmente en los helmintos. Y van a estar disminuidos en enfermedades como síndrome de Cushing o tratamientos con glucocorticoides o el estrés. Luego tenemos a los monocitos, que una monocitosis, que es cuando está elevado, también va a ser en infecciones bacterianas crónicas, como la tuberculosis, o también eh, infecciones por protozoos, como la malaria o toxoplasmosis, y en tumores malignos. Y una monocitopenia va a estar en infecciones de virus como el VIH o el Epstein-Barr. Y luego tenemos a los basófilos que van a estar aumentados, se van a aumentar junto con los eosinófilos, van a actuar como ambos en reacciones alérgicas y también en leucemia. Y una vasopenia va a estar eh, como de todos, como la serie blanca es como el que está más disminuido, entonces es de 0 a 0,75 lo normal, entonces este, es muy difícil evaluar si está bajo porque pues en sí ya están muy bajos, entonces casi no aparecen sí, como si lo comparamos, no sé, los eosinófilos están del 1 al 3, luego los monocitos del 3 al 7 y pues esto es realmente como, ni siquiera llega al 1, entonces si disminuye pues no es como tan relevante. Y ya por último las plaquetas, el valor normal está de 150.000 a 450.000. Y esta sí es muy importante porque si se elevan, que es una trombocitosis, puede ser por una inflamación crónica, por infecciones crónicas o enfermedades autoinmunes, anemia, leucemia o esplenectomía, que es sí, cuando remueven el vaso. Y disminuye es una trombocitopenia cuando la médula ósea igual no está como produciendo suficiente, entonces ahí es un defecto. Cuando se retienen muchas plaquetas en el vaso, o sea que sí hay, pero no están saliendo como a la sangre. Y en la púrpura trombocitopénica. Y bueno, como tal, la anemia que es, va a ser una disminución en la concentración de hemoglobina en los niveles normales acorde a la edad y el sexo. En las mujeres vamos a decir que tiene anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 12 y en hombres por debajo de 13,5. Y bueno, vamos a tener varios síntomas, que va a ser dificultad para respirar o disnea. Van a estar débiles, como muy cansados, van a tener palpitaciones, dolor de cabeza. Y pues entre los signos va a ser que las mucosas están pálidas, entonces aquí pues normalmente
en el ojo, pues se vería, pues aquí se vería como más rojo, pero pues cuando les hacen como esto, pues está pálida. Van a tener taquicardia y van a tener cardiomegalia porque pues el corazón va a estar haciendo como más esfuerzo para que llegue oxígeno, pero pues como no tenemos la hemoglobina que lo transporte, pues este esfuerzo va a aumentar y hace que el corazón como que se hipertrofie. Y pues entre los tipos de anemia tenemos la anemia ferropénica, que pues el hierro es como esencial para que se forme el grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, si no tenemos hierro, no vamos a poder formar bien esta proteína. Y en la biometría hemática se va a ver como una anemia microcítica hipocrómica. Entonces va a estar disminuido el volumen corpuscular medio, la hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media. Y esto lo puede causar una pérdida de sangre que puede ser por hemorragia, por una úlcera gástrica, que ya sé que ese ya es como un problema más crónico, o incluso por la menstruación también, como les decía, por deficiencias en la dieta o por aumento en las necesidades, como los niños y adolescentes que están como en crecimiento y el embarazo que pues requiere como un mayor, una mayor, como necesidades nutricionales. Y también porque la absorción puede estar como afectada, como en la enfermedad celíaca o una gastrectomía. Luego tenemos la anemia perniciosa, que es la que les decía que hay células, sí, anticuerpos que están como atacando al factor intrínseco, entonces no dejan que se una a la vitamina B12. Y entonces, si no tenemos como este complejo, no se va a absorber. Y pues lo que vamos a ver en la biometría es que va a ser una anemia megaloblástica. Entonces van a producir, son este, eritrocitos más grandes de lo normal. Entonces el volumen corpuscular medio lo vamos a ver muy aumentado. Luego tenemos la anemia falciforme, que esta es una hemoglobinopatía, es decir, pues defectos en la formación de la hemoglobina. Entonces la cadena beta de la hemoglobina no se va a formar bien. Entonces les va a dar esta forma como de uñas y bueno, pues así se ven como medias lunas. Y pues esto va a hacer que se destruyan prematuramente en el vaso porque pues no, realmente no sirven. Y la mutación está en el ácido glutámico, se va a cambiar por una valina. Esto creo que sí se los preguntan. Entonces, si les preguntan como por cuál se cambia, es ácido glutámico por valina, esa hace que te dé una anemia falciforme. Y pues una complicación de esta es la crisis vasoclusiva, que pues justo como están como de otra forma, como que forman como tapones, entonces bloquean el flujo sanguíneo porque justo no pueden pasar, entonces se van acumulando y no dejan pasar la sangre. Luego tenemos la anemia plásica, que esta es la insuficiencia de la médula ósea, entonces aquí sí vamos a ver eh, em, los eritrocitos bajos, vamos a ver como todo bajo, porque como viene de la médula ósea, no se está produciendo suficiente de las mismas células, entonces todo va a estar bajo los eritrocitos, la serie blanca, la serie roja y las plaquetas. Entre sus causas, pues más es idiopática. Idiopática es que pues no se conoce la causa, pero pues se piensa que es que es una destrucción autoinmune de las células madre hematopoyéticas y pues como ya sabemos de ahí viene todo, entonces no se está produciendo ninguna. También puede ser por fármacos, por radiación, toxinas o por algunos virus. Luego tenemos la talasemia, que también, al igual de la falciforme, es una hemoglobinopatía. Pueden estar mutadas las cadenas alfa o la beta, entonces puede ser una talasemia alfa o una beta. Y igual va a ser microcítica hipocrómica y
ya cuando es muy grave, eh, nos puede dar una hemólisis o esplenomegalia. Y ya tenemos la anemia sideroblástica, que igual el grupo hemo no se está formando, entonces el hierro no se va a estar como utilizando para formar el grupo hemo, entonces no se va a formar la hemoglobina y el hierro se va a acumular en la mitocondria. Y vamos a ver los sideroblastos y pues son como los que se ven como muy grandes que tienen como ahí bolitas. Y puede ser congénito por deficiencia de vitamina B6 o por alcoholismo y también va a ser una anemia microcítica. Y pues ¿cómo se clasifica? Como ya les había dicho, se pueden clasificar por el volumen, resumen plástica o por enfermedades crónicas que estén normal por hemólisis, por una enfermedad crónica, por una hemorragia. Entonces, aquí, o sea, solo hay menos, pero pues están del mismo tamaño. Y la macrocítica, que ya cuando están más grandes, pues la megaloblástica, que es por B12 folato, o la no megaloblástica, que puede ser por una enfermedad hepática o por una mielodisplasia. Mm, Bueno, de esto ya es como todo, entonces no sé si tengan como alguna duda de biometría hemática. Bueno, si no, entonces los dejo con Jonathan, creo que es el que les... Que no quieren un descanso antes de la parte de Jonathan para que 5 minutos tomen agua y regresen. Sí, Jonathan, a las 35, Sí, a a las la media, 35. ajá, media y 5.